¿Da para ver la pizarra? Perdón. Sí, ingeniero, se ve. Sí, se ve. Ok. Rápidamente, entonces, vamos a repasar un poquitico lo que avanzamos en la clase anterior. El primer tema fue el tema de las identidades. ¿Qué eran las identidades? Eran igualdades que se verifican para todos los valores del universo en el que están definidos. Por ejemplo, todos los casos de factorización, por ejemplo, una factorización simple como esta. No sé si da para ver. No, no se ve, ingeniero. ¿Se ve? Se ve borroso, ingeniero. No se ve muy bien. Lo vamos a tener que acercar un poquitito. ¿Y ahora sí? Sí. ¿Sí? Estamos hablando de las identidades. Se ve, ¿no? Sí, ingeniero, se ve más claro. Entonces, Ahora sí, ingeniero, se ve bien. muy bien, mi hija querida. Por ejemplo, este caso de factorización, yo factorizo una x y va a quedar x más 3, ¿verdad? Y es una igualdad que se cumple para todos los valores de la variable en el universo en el que están definidos. Por ejemplo, si x vale 2, esta igualdad siempre es válida. Si quieren, comprueben. 2 al cuadrado es 4, 3 por 2 es 6, esto es igual a 2, 2 más 3, 5. 6 más 4 es 10, 2 por 5 es 10. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Se entiende o no se entiende hasta ahí? Se entiende. Pregunto. ¿Se entiende, ingeniero? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Claro, eso es Entonces, estas son identidades. Si yo tengo, por ejemplo, raíz n inclusive de a por b, siempre que el universo lo permita, esto es igual a raíz de n de a por raíz n de b. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 4 por 9, esto es lo mismo que raíz de 4 por raíz de 9. Claro, esto es lo mismo, raíz de 36 es lo mismo que 2 por 3. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, ingeniero. Entonces, esta es la identidad. Son igualdades que se verifican para todos los valores. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, cuando a mí me pide el viejo, deme dos identidades, ustedes recuerdan cualquier caso de factorización, cualquier propiedad de logaritmo, cualquier propiedad de raíces, cualquier propiedad de exponente, de identidades trigonométricas, la famosa seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, es una de las primeras. ¿Hasta ahí quedó claro el tema de identidades? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya se entendió. Voy a buscar un borrador de pizarra que se me perdió. Lo tengo acá, pero está envuelto. A ver un ratito. Ahora sí creo que ya está bien.
Voy a borrar esto. Y pregunta, ¿qué eran las identidades jóvenes? Igualdad Que se verifica para todos los valores de las variables que están en ella presentes, ¿no? ¿Qué era una identidad? Son igualdades que se verifican para todo valor. Las identidades son igualdades que se verifican para todos los valores del universo de las variables, ¿no? Y las ecuaciones son igualdades que se verifican solo para algunos valores. Solo para algunos valores. Por ejemplo, cuando yo digo 2x menos 8 igual 0, esta es una igualdad, igual que una identidad, pero momento, esta igualdad solamente es válida cuando x vale ¿cuánto? Cuando x vale ¿cuánto? 4. 4. Entonces, existen valores que satisfacen la igualdad, pero existen. Si le doy otro valor distinto de 4, ya no va a haber igualdad. Por ejemplo, si le doy 5, ya eso no va a ser igual a 0. Entonces, las ecuaciones también son igualdades, pero solamente se verifican para algunos valores. ¿Quedó claro hasta ahí el concepto? Sí, Todo claro, ingeniero. muy claro. Qué bueno. Entonces, nosotros vamos a estudiar un tipo especial de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. En cálculo 1 nosotros hacíamos lo siguiente. Cálculo 1 y cálculo 2, pero en cálculo 1 muy especialmente, nosotros teníamos una función y con esta función hallábamos las derivadas de primer orden, de segundo orden, derivada tercera, cuarta, n. En más 207, en esta materia, el proceso es al revés. Tenemos las derivadas de una función y hay que hallar la función, mi hermano. ¿Se entiende, no? De aquí para acá, esto es más 101. Y de derivada hacia la función, esto es más 207. Pregunto, ¿se entiende lo que estoy explicando? Sí, ingeniero. Sí, se entiende. Dada una función, hallamos sus derivadas en más 101, pero en más 207 no. Nos dan las derivadas y tenemos que hallar la función de dónde vino. ¿Está clarísimo? Muy bien, entonces hay dos tipos de derivadas, de ecuaciones diferenciales. Hay lo que se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, donde la función que van a hallar es una función solamente en X y Y, por decirlo de una manera. O sea, van a haber solamente dos variables en la solución. Entonces, cuando yo le pongo, por ejemplo, Y tercera elevado a la 8 más Y segunda elevado a la 4 igual al seno de X más E a la XY, esa es una ecuación diferencial ordinaria porque la derivada es solamente de una función de dos variables. Otra cosa, para la notación de derivadas se puede usar la notación de Leibniz, que es esta. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial ordinaria, pero con otra notación. Hay otra notación que es válida también, por ejemplo, cuando esta misma
esta misma expresión, este 3 entre paréntesis quiere decir derivada tercera de y. Y si le pongo un 5 acá, eso sería el exponente de esa derivada. Esto se podría escribir así, derivada quinta de y en el neperiano de x. Son distintas formas de notación, pero son ecuaciones diferenciales. Al final, si yo la resolviera, hubiera dado a cero. Eso es parte del tema que vamos a aprender en esta materia. Resolver una ecuación diferencial significa hallar la función cuyas derivadas son las que me están dando. No sé si me hago entender. Eso está en su apunte también. Resulta que las ecuaciones diferenciales tienen un orden y tienen un grado. Por ejemplo, si yo Ingeniero, Ahora sí se ve. Se ve, ingeniero, pero se escucha ahora, entrecortado. ¿entrecortado? sí, ingeniero. Ahí pueden ver la expresión. Sí, ingeniero. Ingeniero, está bien. Díganme, por favor, sí o no. Muchas gracias. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria. Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque las derivadas corresponden a una sola variable. Aquí dice derivada cuarta de y menos 2 veces el seno de la derivada séptima de y elevado al cuadrado igual derivada tercera de y a la 20. Bueno, entonces una expresión así siempre tiene dos elementos. Orden y grado. Eso está en su... ¿Cuál es la mayor derivada que... Por favor. ¿Cuál es la mayor derivada que tengo acá? Entre estas tres derivadas, ¿cuál es la mayor? Es de orden 7 y de grado 2. La séptima, pa. Fuerte, bien claro, ¿cuál es? 2 seno de x y elevado a la séptima. ¿Cuál derivada es más grande? ¿Qué número es este en romano? ¿Qué número es en romano? De X a la raíz cuadrada de y séptima. ¿Qué número es este, por favor? 4, Este 7, 7, y este 3. 3. 4, 7 y 3. ¿Cuál es el más grande? el 7, 7. 7. Ese es el orden. Y el grado es el exponente de esa derivada que tiene el orden. En este caso el orden es 2. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? sí, ingeniero, sí, Oye, ingeniero. respóndanme, Sí. pues, por favor. Ingeniero. Sí, Gracias. se entiende. Siempre díganme sí o no, por favor, que yo me quedo en la luna porque no puedo obtener retorno y me enojo de yapa. Ahora, vamos a ver otro ejercicio y ustedes me van a decir el orden y el grado, porque yo también le puse otras posibilidades por ahí. Por ejemplo, esto.
Rapidito, ¿cuál sería el orden? Vamos a ver cuáles son los alumnos más inteligentes de esta clase. ¿Cuál es el orden acá? Por si acaso, esto es... 20. ¿Perdón? Cuidado, no confundir orden con grado, ¿no? ¿Cuál es el orden? LX, ingeniero. Primero hay que aprender romano, ¿no? ¿Qué número es este de acá? D6, ingeniero. 10. ¿Perdón? De 110. 110. ¿Esto de acá cuánto es? 110. 110, muy bien. ¿Este de aquí qué número es? 60. 60. Perdón, la L que representa en romano, 50. 50. más 10 sería 60, ¿no? ¿Y este número cuánto sería? 600. 600. 600. ¿Qué número romano es este? 600. 600 más 100, 600 más 100 serían 700. 500. No, ingeniero, la D vale 500. 500 plus total sería 600. 500 más 100 serían 600. Toda la razón del mundo. ¿Cuánto sería el orden ahí? 600. Y el grado es 600. 600, ¿verdad? El orden es 600. ¿Y cuál sería el grado? 2. 2. Exponente de la derivada que tiene el orden. En este caso, como dice la niña, es 2. Excelente, mi hijo querido. ¿Se entendió, no? El tema del orden y grado. Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero. ¿Entendió? Sí, Jesús. Está bien. Entonces ya hemos avanzado 3 pequeños temas. ¿Qué hora es ahorita, por favor? 8:23. 8:23. 8:20. Tenemos un poquito de tiempo, entonces. El siguiente subtema, ¿cuál era? Por favor, ahí en su fotocopias, en sus imágenes, si me ayudan. ¿Cuál era el tema? Si se fijan, por favor. Encontrar una ecuación diferencial ordinaria a partir de su solución. Ajá. Encontrar una EDO. ¿EDO qué quiere decir? Por favor, vamos acostumbrándonos al término. ¿Qué quiere decir EDO? Ecuación diferencial ordinaria. Excelente, ecuación diferencial ordinaria. Entonces, todo lo que vamos a avanzar en esta materia son EDOs. Encontrar una EDO cuya solución es ok, y la vamos a hacer así. Acuérdense que una ecuación diferencial tiene que tener derivada. Si de casualidad me sobran cosas porque no te quiero ir. Ok, ¿qué dice la regla para hallar la ecuación diferencial cuya solución es esta? Dice, deriva, primero deriva, si hay un parámetro, deriva una sola vez y reordenar los términos. Pero aquí le vamos a poner objetivo, eliminar C. Ok, voy a derivar, si me ayudan por favor, ¿cuál es la derivada de esta expresión? Derivada implícita, por favor.
No se ve la ecuación. ¿Puede subir un poquito más, ingeniero? ¿Perdón? ¿Cuánto vale la derivada de esta expresión con respecto a x, por favor? Derivación implícita. 3y al cuadrado por 3y al cuadrado por y prima. C por 3y cuadrado por y prima. Ahí está, ¿no? Como nosotros somos matemáticos, ya sabemos que esta parte no es necesaria, este punto. Derivada del otro lado, derivada de 1, ¿cuánto sería? 0. 0 más derivada de esta expresión, derivada de x cuadrado, ¿cuánto sería? 2x. 2x. Excelente, entonces despejándose va a ser 2x sobre 3y cuadrado por y prima. ¿No es cierto? Sí, ingeniero. Entonces digo así, reemplazo C en 1. Esta ecuación de aquí la vamos a llamar 1. En 1. Luego le voy a sacar una fotito, así que no se preocupen. Primero aprendamos. Entonces, yo tenía 6y cuadrado. A ver, un ratito voy a buscar un marcador rojito, ¿ya? Y tú te vas. Obsérvense que la ecuación 1... Ay, caramba, ¿qué estoy haciendo? Que la ecuación 1 tiene esta estructura, ¿no? CY cubo igual a 1 más x cuadrado. Pero resulta que C en términos de derivadas equivale a todo esto. No sé si está bien ahí. Si se entiende. ¿Qué significa eso? Fíjense, el valor de C lo he reemplazado por esto que había encontrado al principio. Al derivar, al hacer operaciones tengo esta expresión y bueno, ya la tengo así. ¿Qué quiere decir? Que si ya después de yo saber resolver ecuaciones diferenciales, la resolviera esta, su solución de esta ecuación diferencial va a ser esta ecuación 1. Aquí le voy a poner. Puedo resolviendo esta EDO, obtendré 1. Ahora sí. Pregunta, ¿se entendió el proceso? Quiero respuesta. ¿Se entendió el proceso? ¿Quiere que repita? Sí, Casi como para autista, ¿no? Entonces, el proceso es inverso. Ahora ya la tengo la solución, pero necesito la ecuación de donde salió, la ecuación diferencial. Ahí está.
Entonces ya sé que si resuelvo esta ecuación diferencial, su solución va a ser la ecuación 1. Esta de acá. Esta de acá. Un poquito para que lo tengan o no lo quieren. Sí, pregunto, ¿la quieren? Sí, sí. Por favor, Inge, Sacar por una fotito, favor. la voy a mandar al grupo. La voy a mandar al grupo para que la tengan, ¿ya? Muchas gracias, Por favor, ingeniero, después por favor. no vayan a enviciarse a esta materia, por favor, la más bonita de todos los cálculos. Suficiente. La calidad no es la mejor, no es excelente, pero se puede apreciar, creo. Ahí, fíjense en su WhatsApp, por favor. ¿Pueden leer los términos? ¿Pueden ver? Hola, ¿pueden ver los términos? No envió No ha llegado, ingeniero, la voz. Tampoco. Ingeniero, no llegó al grupo las fotos que usted envió. Se No, acordaron. ha llegado, Vamos a ver. ingeniero. Aún no ha llegado. Ahora sí veo que ya llegó.